los fieles que en ti esperan. Tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Buenos días, hermanos. Estamos presentes nuevamente aquí, miércoles, con nuestra Lectio Divina. Y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, reunidos en comunidad y haciendo oración en estos tiempos tan complicados que tenemos y donde solamente Dios, que tiene el control de todo, nos da la esperanza y la alegría de seguir todos los días transitando, caminando, trabajando, esforzándonos en nuestra vida. Hoy tenemos la Lectio Divina para el 1 de julio del 2020, tiempo ordinario. A partir de este mes, julio, voy a estar con ustedes haciendo la reflexión. El Padre Antonio regresa en el mes de agosto con nosotros nuevamente, dirigiéndonos esta Lectio Divina. Así que espero que, así como han recibido al Padre Antonio, pues también estén conmigo en este proceso durante este mes de Lectio Divina. Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos hayas hecho hijos de la luz. Concédenos vivir fuera de las tinieblas, del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por el camino. Se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios: si nos echas, mándanos a la piara de los puercos. Él les dijo: id. Salieron ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole, le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito, hermanos, a que si tienen la hojita de Lectio Divina,
Se den la oportunidad nuevamente de releer el texto y de ubicar aquellas frases, palabras, acciones de Jesús o acciones de los otros personajes de la lectio divina como, como parte de qué es lo que Dios te está diciendo a ti alrededor de esta palabra. Por eso es importante ubicar los personajes, ubicar la actitud de ellos, ubicar a Jesús, sus actitudes, sus palabras, sus hechos, para saber qué es lo que Dios nos está invitando, qué es lo que Dios nos está diciendo hoy en medio de esta lectio divina. Tomémonos un momento para releer el texto y encontrar esos elementos importantes de la lectio divina de hoy. Muy bien. ¿Qué elementos encontramos importantes en esta lectio divina? Yo tomé cuatro elementos interesantes y voy a subrayarlos antes de tal vez hablar por cada uno de ellos. El primer elemento que encuentro es la salida al encuentro de dos endemoniados que estaban furiosos, que gritaban y gritaban la frase: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Interesantísima frase. Segunda, suplicaban: si nos echas, mándanos a los puercos. Suplicaban. Otra, Jesús les dijo, id. Y se fueron a los cerdos y se arrojaron desde el precipicio al mar. Y la cuarta, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y le rogaban que se retirase del territorio. Interesantísimo esas cuatro partes, porque cada una de esos elementos del Evangelio como que nos cuestionan y cuestionan la humanidad de cada uno de nosotros en relación con Jesús. Para empezar, la primera, salen al encuentro dos endemoniados furiosos y le dicen a Jesús: ¿qué tenemos contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos? Muy bien. Si nos damos cuenta, se acentúa el poder de Jesús sobre el demonio. O sea, Jesús tiene un poder absoluto frente a los demonios o frente a estas personas endemoniadas. Y ante la simple presencia de Jesús, el poder del mar se acaba, se desintegra. Ese poder que parecía tan fuerte, el del mal, el de los endemoniados, se derrite y se desmorona ante Jesús. Porque ellos saben del poder de Jesús. Se dan cuenta que con Jesús pierden todo el poder al expresar:
¿qué tenemos contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos? Se expresa el poder de Jesús y que su poder se pierde por la presencia, solamente por la presencia de Jesús. Y eso nos interpela, porque en muchas ocasiones nuestra humanidad no siente, como no está en esa relación íntima con Dios, pues el poder del mal, el poder de la tentación, pues nos apabulla. Pero con Jesús ese poder se desmorona. Es decir, cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, cuando hacemos de Jesús nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro guía, todo ese poder del mal, de la tentación, que no nos deja vivir con tranquilidad, se desmorona. Primera moraleja, primera enseñanza. ¿Cómo estamos nosotros en relación con Jesús? ¿Si es parte de nuestra vida o dejamos que nuestra humanidad y que esa humanidad no deje que Él entre? Ok. En el tiempo de Jesús, las palabras demonio y Satanás eran usadas indicando el poder del mal, pero un poder del mal que desvía a las personas del buen camino. Es decir, utilizaban demonio o Satanás para expresar ese poder del mal que me desvía de el buen camino. Y lo podemos ver con Pedro, cuando intenta desviar a Jesús de su misión. Y Jesús le expresa, aléjate de mí, Satanás. Otras veces, esta misma palabra indica el poder político del Imperio Romano que oprimía y explotaba a la gente. O sea, es decir, en tiempo de Jesús, demonio, Satanás, eran palabras que se utilizaban primero para desviar, para indicar el poder del mal que me está desviando de mi camino. Y también se utiliza para significar, para indicar el poder político del imperio de Roma, que oprimía, explotaba a la gente. También se utilizaba para indicar males y enfermedades. Se utilizaban los términos para indicar males y enfermedades. Entonces, en ese contexto del tiempo de Jesús, encontramos la siguiente significación o el siguiente concepto teológico importante. Teniendo en cuenta esto, la buena nueva de Jesús estaba en ayudar a la gente a liberarse de ese miedo. Es decir, Jesús expresa la llegada del reino y esa llegada del reino de Dios significa la llegada de un poder más fuerte. La buena nueva de Jesús ayuda a la gente de su tiempo y a la gente de nuestro tiempo a liberarnos de este miedo, porque Él tiene todo el poder de desmoronar, de derretir con su fuerza cualquier mal, cualquier demonio, cualquier situación que nos desvía de nuestro camino. Interesante. Jesús es el hombre más fuerte. Jesús es el que tiene el poder. ¿Para qué? Para amarrar al demonio, para amarrar a Satanás, al poder del mal y para robarle la humanidad a ese carcelero del mundo que es el miedo. Es decir, en todo este tiempo de pandemia, en todo este tiempo de angustia, de incertidumbre, de miedo, de no sabemos para dónde vamos, el miedo nos puede estar absorbiendo, nos puede estar amarrando.
Y Jesús es el que nos libera, porque ya nos dio la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Él vino para liberarnos del miedo, con la proclamación de la llegada del reino de Dios. Y creo que en estos días lo he sentido más fuerte, porque cuando voy a la casa de retiros a trabajar, pues hay incertidumbre. Veo las caras de Franca, veo la cara de los administrativos como con tristeza, con miedo. Me veo al espejo y también siento miedo, siento angustia, pues porque las cosas no están funcionando como esperábamos. Esperábamos que la gente volviera, esperábamos que la gente tuviese pues más participación en las cosas que estamos haciendo y no es así. Pero es normal también, ¿no? La precaución, las medidas que tomamos para no contagiarnos, pues hacen que la gente no se sienta segura para acudir, para inscribirse, para estar presente en algunas cosas que nosotros tenemos en la casa de retiros. Es normal, pero también les decía en la reunión pasada, aquí lo único que nos puede mantener de pie es la esperanza, es quitarnos estos miedos y que Dios nos tiene preparado en su plan para algo diferente. Tenemos que cambiar, tenemos que recrearnos, tenemos que mirar cómo volver a contactarnos con ustedes, a nuestra gente, a volverlos a atraer a las cosas que nosotros hacemos, no simplemente yendo a la casa, sino haciendo otras cosas. Y por eso tal vez en estos 3 meses, pues nos hemos puesto o me he puesto a estudiar, a aprender cosas, a crear cosas a partir de lo que es el trabajo en línea. Y ahí pues se ha perdido miedo y pues se ha empezado a tener cierta esperanza porque hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Entonces vamos a ver cómo resulta esto. Y si no es por, digamos así, por Jesús, que es el fuerte, que es el que nos libera de ese miedo, pues téngalo por seguro que estaríamos escondidos, no estaríamos haciendo nada, yo estaría quieto, yo no estaría aprendiendo y yo no estaría construyendo cosas diferentes para nuestra gente. Eso desde mi experiencia personal. Pero siguiendo con la lectura y lo interesante que de los 4 puntos que les acabo de expresar, encontramos un punto muy interesante y es cuando toda la ciudad sale al encuentro de Jesús y le ruegan a Jesús que se retire de su territorio. Es decir, Jesús libera de los demonios a estas personas y la gente del pueblo le ruega a Jesús que se vaya. O sea, Jesús vence el poder del mal. Jesús vence con su fuerza y su poder, derrota al demonio. Y la gente sale del pueblo a decirle que se vaya, porque le temen. Interesante. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo desde esa perspectiva? Es decir, hemos visto el poder de Dios, lo conocemos por nuestra historia, por nuestra vida, pero nuestra humanidad, nuestros miedos, le dice a Jesús que se aleje. El poder del mal oprime, maltrata. El poder del mal aliena a las personas. Es un poder mortal, amenazador, destruye.
descontrola, da miedo y priva a las personas o nos priva de la conciencia, del autocontrol, de la autonomía. Es decir, a veces los miedos nos superan y el miedo nos atrapa. Y el otro se aprovecha del miedo. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía viviendo en ese miedo? Y aún así, viviendo en ese miedo, tenemos a la mano el poder de Jesús. ¿Cuántos de nosotros lo hemos dejado entrar? ¿Para qué? Para que nos devuelva el autocontrol, para que nos devuelva nuestra autonomía, para que nos devuelva nuestra conciencia, para que el poder de Jesús nos dé esos elementos para discernir sobre nuestra vida, sobre las decisiones que tenemos que tomar. Eso no quiere decir que no seamos prudentes, que no midamos nuestras acciones, que el miedo sea malo. No, el miedo no es malo. El miedo hace parte de una emoción humana que nos da la oportunidad de vencer o nos da la oportunidad de estar alertas. El problema es cuando ese miedo nos atrapa, cuando ese miedo se convierte en terror, cuando ese miedo se convierte en pánico, que no nos deja ser autónomos, conscientes, con autocontrol. El miedo es una emoción humana y emoción que nos ayuda a sobrevivir, pero se tiene que manejar, se tiene que controlar, se tiene que discernir. El otro utiliza el miedo para que entre en nosotros el pánico, el terror, para que nosotros perdamos nuestra autonomía, nuestro autocontrol, nuestra conciencia. Pero con Jesús, que vence el terror, el pánico, nos hace discernir, nos hace tener esperanza, nos hace crecer en nuestra fe. Y esa es la invitación de la Lectio Divina para el día de hoy. Hay unas preguntas que sería bueno que durante el día nos demos el tiempo para reflexionar en ellas, si tiene usted la hojita. La primera pregunta dice, ¿qué es lo que hoy está oprimiendo y maltratando a la gente? ¿Por qué hoy y en ciertos lugares se habla tanto de la expulsión de los demonios? ¿Es bueno insistir tanto en lo que es el demonio? ¿Qué piensas tú? ¿Quién de nosotros puede decir que es totalmente libre? Nadie, creo yo. Entonces todos estamos un poco llevados por ese terror y ese miedo. ¿Y cómo podemos expulsar esas situaciones de temor y de miedo, y sobre todo en nuestra sociedad? Bueno, traigamos a Jesús, que es el que tiene el poder. Oremos. Es Yahvé, clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno es Yahvé para con nosotros, tierno con todas las criaturas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar presente en esta Lectio Divina. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.